Sean bienvenidos a una nueva edición de Antorchas en la Niebla, el primero de los capítulos de 2023. Y es que juntar a tanto experto no es fácil, porque volvemos a contar con Beatriz Vilas. Bienvenida, Beatriz. Buenos días, Paul. Un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. Y también nos acompaña Javier Tejerina. Bienvenido, Javier. Y buenos días, que salga todo muy bien este año 23. Claro que sí. Hoy no contamos con Nati Alcalde, le mandamos un besazo enorme, que nada va a estar con nosotros, pero no está en este capítulo de hoy. Y además es un capítulo que tiene que ver con una de las enfermedades más importantes que está viviendo la sociedad. Hablamos del estrés. Así que si os parece, vamos a escuchar el sonido de ese vídeo que ha preparado Javier Tejerina y a la vuelta ya reflexionamos sobre esta enfermedad que es una realidad. Adelante, Beatriz. Perfecto, pues nos vamos con el estrés. Negative K, nothing further, just city camping on a corner. El estrés es el segundo problema de salud en Europa. El Instituto de Salud cifra en 20.000 millones de euros su coste laboral anual. Datos que llaman poderosamente la atención y comenzamos estos programas de Antorchas en la Niebla para la audiencia de Sonora FM, de Radio Tudela y también en el canal YouTube de Tudela Hoy. Ahí lo tenemos. En fin, comenzamos por Javier Tejerina. Javier, todavía no se ha evaluado la palabra estrés. ¿No la utiliza todo el mundo para cualquier cosa? En fin, ahora mismo todo el mundo que en cuanto tiene dos o tres cosas dice, ya tengo estrés? ¿Es Sí, real? ¿No eso es es real? efectivamente, es un problema cuando se devalúan las cosas, ¿no? Cuando una palabra deja de perder valor, como una moneda. Entonces, la palabra estrés se identifica como tengo prisa, estoy muy liado, y cosas así. Y realmente la palabra estrés está reflejando una enfermedad, un problema grave, que tal como has dicho antes, por las cifras que tenemos, es muy alto en toda Europa a nivel laboral. Fuera de lo laboral, por supuesto, queda otras cifras todavía más grandes, ¿no? Y se ve claramente por signos externos que la venta de farmacias, de ansiolíticos, antidepresivos, cosas por el estilo, ha subido y sigue subiendo de una forma muy alarmante. Y el problema del estrés es que, como bien dices, la palabra ya casi no dice nada. Entonces, claro, no hay conciencia de ello. Eso sería el primer problema que tenemos. Pero claro, si los estragos son tan evidentes, ¿por qué no se toma más conciencia sobre ello? Bueno, pues nosotros siempre decimos que hay mucho dinero por detrás de todo esto, Paul. Las farmacéuticas, acaba de decirlo ahora mismo Javier, ¿no? O sea, mueven millones en medicación. Es una enfermedad silenciosa, también creo que tiene mucho que ver esto, ¿no? Es una enfermedad silenciosa de tal forma que
hay mucha gente que padece de estrés y no lo sabe y viceversa. O sea, gente que piensa que está súper estresado y realmente no está estresado. Ya. Entonces, claro, por un lado creo que es difícil detectarlo. Y luego, por otro lado, pues lo que comentaba al principio, ¿no? Hay mucho dinero por detrás de todo esto y esto hace que, claro, muchas veces pues, los gobiernos y los que nos dirigen pues no lo tengan tan sencillo a la hora de mediar sobre esto, ¿no? A mí también lo que me llama la atención sobre el estrés es que, claro, como no tiene un dolor, como no es que me duele el pie, me duele la rodilla, dice, ¿qué enfermedad es esta, no? ¿Cómo se mide, ¿no, Javier? Claro, sí, ese es un problema práctico y como esto tiene mucha relación con el mundo laboral, desde el punto de vista laboral es muy complejo. Ya. Parece que es fácil, así entre comillas, dar una baja por estrés. Y a mí suena estrés, dice, vaya, un camelo que se ha buscado para no venir, ¿no? Es complicado. Desde luego hay muchos test, hay muchas pruebas que se pueden hacer, pero no cabe duda que la falta de un diagnóstico claro que duela algo, porque cuando duele algo lo tienes muy claro, pero cuando no duele es más complejo. De hecho, el problema del estrés es que se va acumulando como las gotas en un vaso y hay un día determinado que a veces se rebosa y ese día ya no tienes nada que hacer porque puede dar lugar desde un infarto hasta un problema de burnout que luego sacaremos a colación qué es eso, y bueno, un montón de cosas, ¿no? Este es el problema. Aquí también en la documentación que mandabas, Javier, podíamos leer que en Francia provocó que también estuvieran muy atentos. ¿Por qué? Porque empezó a suicidarse la gente de una empresa de automóviles hace varios años ya, pero me gustaría que lo explicara, Javier, por favor. Sí, estas cosas se olvidan porque estamos con tal flujo de noticias que al final la de ayer ya se ha olvidado, ¿no? Pero hubo una temporada en Francia concretamente que la industria automovilística detectó muy alarmante una serie de suicidios casi seguidos que se iban produciendo en la empresa. Tanto es así que el gobierno francés, diríamos, tomó cartas en el asunto al ser consciente de que el estrés era algo más que una palabra para cortar, diríamos, los motivos por los cuales la gente se suicidaba, ¿no? Y claro, estaba relacionado con el estrés. Sí es verdad que en la competitividad que tenemos hoy en las empresas, bueno, iba a decir multinacionales, cualquiera, y el autónomo, da igual, es muy alta. Entonces, eso al final, diremos que pasa factura. No se nota en el momento, y ese es el problema, que no es lo mismo que te duela una muela, porque eso está muy claro, muy fácil de detectar, pero el estrés va minando poco a poco hasta que, bueno, cuando no te das cuenta, pues ya es, diríamos, demasiado tarde. Y luego también el doctor, un biólogo, también lo unía, ¿no? Con otro tipo de enfermedades. Bueno, muy importante, efectivamente. Bruce Lipton, que es un biólogo muy famoso que tiene bastantes libros, es ahora muy pionero en defender que el estrés es la causa de un montón de enfermedades del mundo moderno, ¿no? Porque el estrés no es que va siempre diríamos, a un infarto, puede ir a 1000 cosas distintas. Y ahí, claro, él incluso lo atribuía al tema del cáncer y un montón de cosas. O sea, el estrés es un minar y el minar siempre pues acaba, diríamos, perjudicando a la persona y el punto más débil que tiene esa persona por naturaleza es donde se destruye tu edificio personal. Oye, Beatriz, en tu consulta, el tema del estrés, ¿sale mucho, sale poco? Pues te diré que es uno de los temas más reiterativos que tenemos. Ya. De hecho, gran parte de la gente que nos visita, ¿verdad, Javier? Viene por este tema. Me siento estresado, no estoy contento con mi día a día, no soy feliz. Esto que mucha gente te dice, no soy feliz. Y cuando empiezas a preguntarle, realmente nos lleva a casos de estrés, ¿no? Llevado hasta el punto de que hace unos años salió la palabra burnout, que realmente es una patología que se siente desde, curiosamente, profesiones liberales, ¿no? O sea, gente que teóricamente debería sentirse muy bien, debería estar feliz, están contentos con su trabajo y disfrutan que tiene con su todo, trabajo, tienen todo, lo tienen todo, pero se sienten agobiados, se sienten con ansiedad, ¿no? Incluso con ataques de ansiedad, y dejan de disfrutar del trabajo, dejan de importarles ese trabajo que en una primera instancia les hacía súper felices, ¿no? Y esto se denominó burnout.
que es el síndrome del trabajador quemado. Entonces, claro, se dieron muchísimos casos, por eso contaba también Javier, ¿no? El caso que pasó en esta empresa, ¿no? En Sí, Francia, porque realmente llega un punto que la gente no pierde el control de sus vidas y no disfrutan con lo que hacen y eso nos lleva a enfermar. Y no solo enfermar de estrés, que muchas veces dicen que es el estrés, ¿no? Es ansiedad, problemas de ansiedad, posibles infartos, sino otra serie de enfermedades, incluso como puede ser diferentes cánceres o diferentes enfermedades que existen, ¿no? En el mundo. Por eso es tan importante la detección, muy importante, detectar cuando la persona se siente estresada, ¿no? Y siempre consultar a un especialista. Nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? ya. El centro de todo es poder consultar a un especialista. Si consultamos a un especialista, él nos podrá decir si realmente padecemos ese estrés o realmente estamos viviendo con un estrés positivo, que también hay. Bueno, pues para la audiencia, para los que nos estén viendo, los que nos estén escuchando, hablamos de la detección. ¿Qué pautas, Beatriz o Javier, alguno de los dos, qué pautas creéis que dices? Oye, si yo tengo estos síntomas, tengo que ir al médico, tengo que ir a tal, porque esto se acerca mucho al estrés. Bueno, yo te diría una cosa. Por supuesto, como ha dicho Beatriz, ir al especialista es lo más directo. Hay varios métodos, diríamos, preventivos, no, que alivian el proceso, desde el yoga al mindfulness, la coherencia cardíaca, que es un tema que otro día se puede hablar. Bueno, en todo lo que sea meditación, etcétera, es correcto, está en buena línea, ¿no? La otra parte es la médica, o sea, mejor dicho, la de medicinas. Hay dentro de las medicinas, pues también hay varias, ¿no? Hay desde las que no necesitan receta, porque son cosas de fitoterapia o cosas en esta línea, y luego ya son las más graves, o sea, las más potentes, que bueno, pues te pueden quitar algo ese estrés, pero no cabe duda que lo que ha dicho antes Beatriz es lo más importante, ir a la raíz, porque eso implica o cambiar un modo de vida o eliminarte ciertas cosas, porque estás sobresaturado, cosas por el estilo. Eso es lo principal. Pero esa detección, ¿cómo podríamos detectar que estamos sufriendo de estrés, Beatriz? Bueno, pues mira, hay pautas que nos lo pueden indicar claramente, ¿no? Por ejemplo, esa ansiedad que mucha gente nos dice, ¿no? Tiene como esos, sin llegar al ataque de ansiedad, ¿no? Pero momentos en los que no pueden respirar bien. Sin saber por qué, de repente sienten como que no pueden respirar, como que se ahogan. Esto suele ser muy característico, ¿verdad, Javier? Sí, Mucha exacto. gente nos dice esto, no puedo respirar. Sienten como dolor en el estómago, por ejemplo, muchas veces, digestiones difíciles. Suelen estar muy relacionadas con el estrés, ¿no? Gente que dice, es que todo me sienta mal cuando como, tengo digestiones muy pesadas, dolores de cabeza, por ejemplo, migrañas. Las migrañas también están muy relacionadas con el estrés. No vamos a decir que es la única causa, Ya. esto lo tiene que decir un especialista, pero son pequeños síntomas, por ejemplo, si alguien tiene migrañas o dolores de cabeza reiterativos, ¿no? Los dolores de cabeza, la mala alimentación, esa mala alimentación, más que porque comamos mal, porque nos siente mal. Cuidado, ¿eh? Una cosa es comer mal, que Ya. esto estaríamos hablando de otra cosa, y otra cosa es que nos siente mal, que tengamos ardores, esos ardores que se suele decir también, ¿no? Y sobre todo, estar muy nervioso, sentir que estás muy nervioso y muy irascible. Esta es otra característica que la vemos mucho, ¿no? O sea, de repente te das cuenta que cosas que antes no te importaban, de repente te importan muchísimo. O todo lo que te dicen saltas, ¿no? Las típicas personas que pues eran personas más bien equilibradas y de repente notan como un desequilibrio emocional porque todo les sienta mal, están muy irascibles. Entonces, creo que con esto, Paul, les podemos dar como Sí, unas pautas para saber yo si creo que, realmente y por además, ahí les puede ayudar mucho a nuestros y yo oyentes. creo que también a personas que conocemos de nuestro entorno dices, uy, pues esta persona yo creo que puede tener estrés, porque Sí. esos síntomas que estás exponiendo se pueden reconocer en la sociedad también en personas que podemos tener en nuestro entorno. Bien, pues por finalizar, hábitos que se pueden recomendar para no caer en el estrés. Javier, ¿alguna recomendación que darías a la audiencia? Bueno, uno muy general sería conocerse a sí mismo, porque en la vorágine del día a día a veces nos metemos en mil cosas y no lo analizamos. Hay que tener una perspectiva para saber lo que hay que dejar, lo que no te tiene que influir, como bien dice Beatriz, que no te influye en tu vida. Esa sería la primera cosa. Y luego, pues todo lo que son cosas que en este programa decimos de desarrollo personal son importantes, no importantísimas. O sea, al fin y al cabo, estamos 4 días, diríamos, por aquí abajo, y se trata de saber, bueno,
a ver qué es lo más importante que me puedo llevar que no sea material, ¿no? Eso es para mí una pieza clave. ¿Y Beatriz? Bueno, yo diría que yo además, los que me conocéis sabéis que soy una estresada, siempre voy corriendo a todas partes, esa detención es muy importante, ¿no? Porque a veces hay momentos puntuales de ir estresados, pues porque tienes muchas acciones, ¿no? Entonces hay que hacer, ¿no?, cosas y entonces te puedes estresar, pero saber parar, para mí esto es fundamental, ¿no? Aprender a saber parar, tomarte tus tiempos, coger y decir, bueno, pues hoy voy a estar mucho más estresado, voy a tener mucho más trabajo, porque ayer o antes de ayer me he ido 2 días, he desconectado y Sí. he podido descansar, ¿no? Entonces, creo que es muy importante el saber parar, el analizarse, muy buena la puntualización que ha hecho Javier, de aprender a conocerse a uno mismo. No es tan importante lo que ven los demás en nosotros como lo que nosotros en un principio vemos en nosotros. Evidentemente, después vamos a necesitar que alguien desde fuera nos dé también su opinión cuando es un experto, ¿eh? Solo cuando es un experto. Y también, lo hemos dicho muchas veces, que tienen un problema, ir a un profesional. El médico de cabecera, pidan cita, a veces cuesta, porque está la salud cuesta, ¿no? Pero en esas conversaciones que se tienen con el médico de cabecera, el médico de familia, coméntenlo, esto me está pasando, seguro que le puede dar alguna recomendación. Segurísimo. La semana que viene seguiremos en Antorchas en la Niebla y además vamos a hablar de algún tema muy relacionado con esto que estamos hablando del estrés, porque vamos a hablar de la escritura, de la reflexión, qué nos aporta eso. Pero eso será la semana que viene. Hasta hoy, esto ha sido un privilegio. Beatriz Dilas, muchas gracias. Un placer. Y de la misma forma, Javier Tejerina. Sí, bueno, buenos días. Perfecto, hasta el próximo programa. Adiós y hasta la semana que viene. Chao, Hasta la chao. semana que viene.